Vamos a continuar de la clase de ayer. Ya, lo que ahora nos toca lo que tiene que ver con la economía bimonetaria, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar en el texto que después de la Segunda Guerra Mundial, después de que se implemente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos internacionales, el dólar, ¿no? El dólar se convierte por excelencia, diríamos, en algo así como el dinero del mundo, ¿no? Podríamos pensar. Son consideradas además como divisas, ¿no? Entonces, el dólar, y la pregunta queda, ¿no? ¿Por qué el dólar se convierte como el dinero del mundo, ¿no? ¿Y por qué no las libras esterlinas de Inglaterra u otra moneda, ¿no? Que podría tener, qué sé yo, un respaldo de su economía real. ¿Por qué el dólar y no otra moneda, ¿no? Entonces, no sé si ustedes saben algo, ¿no? ¿Por qué el dólar se ha convertido en el dinero del mundo? Después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos a partir de la creación del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que a propósito, estos organismos internacionales nacen después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Termina la Guerra Mundial y claro, la ONU, ¿no? Estamos hoy en día observando con el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, etcétera. ¿Qué saben del dólar? O simplemente es así y punto, ¿no? Pero tiene que haber una explicación, ¿no? ¿Por qué el dólar es la moneda del mundo? ¿Alguien de ustedes tiene alguna información, algo que pueda aportar? Licenciado, podría ser porque ha ganado, digamos, ha sido una potencia mundial, digamos, tal vez por eso, pero no estoy seguro, Liz. Ya, a ver, alguien más había traslape, a ver si me ayudan con sus manitos para que no existe ese traslape. Licenciado, adelante, puede ser que porque Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial les ha prestado mucho dinero creo que a los países a los países europeos. Y aparte actualmente creo que es la máxima potencia mundial. Y como es la máxima potencia mundial, es por eso que inglés también se está volviendo casi máximamente la lengua mundial. Y es por eso que también nos piden que aprendamos el lenguaje de inglés para poder ser buenos también como ellos. ¿Qué más creen? Digamos, alguien dijo que es una potencia, ¿no? Una potencia mundial. La segunda persona que intervino dijo porque durante la Segunda Guerra Mundial prestó dinero a los países europeos. ¿Qué más creen? ¿Por qué es el dólar? Buenos días, licenciado. Buenos días. Adelante. Sí, aquí yo he investigado un poquito y dice que 3 factores han determinado para la hegemonía del dólar, como son los acuerdos de Bretton Woods, la cotización en dólares del petróleo y lo que es el surgimiento del comercio global desregulado.
Ya, uno es Bretton Woods, después el segundo que dijiste. Que la cotización del petróleo es en dólares, o fue en dólares en este caso. Ya, 2, 3. El surgimiento del comercio global desregulado. ¿Desregulado? Desregulado. Ya, gracias. Ya, entonces tenemos la cotización del petróleo en dólares. Ya, Bretton Woods, ya, está muy bien. ¿Alguien más que encontró algo adicional o serán estos aspectos? Explicarían el por qué el dólar es aceptado en todo el mundo, ¿no? O sea, cuando uno quiere viajar a cualquier parte del mundo, te llevas tus dólares y estoy seguro que te la van a cambiar, ¿no? Ya sea en los aeropuertos, en los bancos, en casas de cambio, ¿no? En cualquier parte del mundo. Y si llevamos nuestros bolivianos, ¿no? Por decir, viajamos a la China, con seguridad, no sé, por ahí hay casas de cambio, pero no creo, ¿no? O sea, no creo que tenga tanto poder nuestro boliviano para poder cambiar, ¿no? Por moneda china, por decirles. No sé si hay alguito más que han encontrado, el por qué el dólar es una moneda mundial. Ya, bueno, yo podría subsayar estos acuerdos de Bretton Woods, que en realidad este nombre de acuerdos de Bretton Woods es porque se reunieron en este lugar, ¿no? No estoy seguro en qué lugar del mundo es Bretton Woods. A ver si pueden averiguar ustedes dónde queda, ¿no? Creo que no es en Estados Unidos, ¿no? No me acuerdo si es en Suecia, Suiza. Ya encontré el ICE de porque es el principal moneda del mundo, el dólar. Aquí dice reservas de divisas y contratos de materias primas y transferencias financieras. Por estos 3 factores. También podría ser. Ya, en realidad podría estar cumpliendo esas funciones actualmente, ¿no? Licenciado, Bretton Woods sí. está ubicada en el condado Carroll de Estados Unidos. Ya, justo en Estados Unidos, ¿no? Para que vean dónde surge, ¿no? Si nace en tu casa, uno es dueño, ¿no? En parte de lo que se hace o no se hace en tu casa, ¿no? Entonces, para que vean el poderío que tiene Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y claro, si bien Estados Unidos participa en esta guerra, pero nunca puso, ¿no? Como les digo, en peligro su territorio, su población, ¿no? Estados Unidos en las 2 guerras mundiales participa, pero no pone en riesgo. Eso es un aspecto muy importante de la cual actualmente Rusia es una de las mayores críticas que hace Estados Unidos, ¿no? Porque nosotros tenemos que hacer caso a un país donde habla de democracia y su democracia no es como la que pregona, ¿no? Etcétera, ¿no? Muchísimos aspectos que en algún momento Rusia quiso hasta bombardear, ¿no? El territorio estadounidense, los años 60 particularmente, ¿no? Con bombas nucleares, que creo que el mundo no se enteró, ¿no? Les digo esto porque
claro, en el siglo XVIII, XIX, en particular Europa, a la cabeza de Inglaterra, eran las potencias, ¿no?, económicas mundiales, porque tenían el comercio, tenían, qué sé yo, los mayores avances tecnológicos, etc. En la Primera Guerra Mundial ya participa Estados Unidos, pero probablemente se convierte en algo así como el granero del mundo, ¿no? Porque en realidad produce muchísimo trigo, porque los países europeos están más, qué sé yo, más distraídos en sus batallas que producir sus propios alimentos, ¿no? Y su población con seguridad escapando de un lugar a otro, ¿no? Y, de hecho, la crisis de 1929 se desata porque hay una sobreproducción en China digo, en Estados Unidos, porque, claro, el mundo le consumía el trigo que producía Estados Unidos y de pronto los países que fueron parte de la guerra y que dejan de tener sus conflictos, entonces empiezan a producir sus propios alimentos, ¿no? Entonces, en parte se debe a eso, no a la única, pero es un aspecto que explica, ¿no?, la sobreproducción de granos en Estados Unidos, ¿no?, una suerte de estocamiento, de stock de estos productos. Ya en la Segunda Guerra Mundial, por ahí ustedes, por la historia o por algún motivo han escuchado, o igual Estados Unidos no pone en peligro su territorio, ¿no?, territorialmente, que sí ocurre Europa, Asia, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, claro, los países que han participado en la guerra, entre ellos está Alemania particularmente, queda devastada, ¿no? El plan Marshall, que así se denomina, Estados Unidos inyecta dinero, ¿no?, plata a los países europeos. Y por ahí algo así como que ocurre, claro, si te prestan dinero, tienes deuda, como que te condicionan, ¿no?, los acreedores de estas deudas. A la par, muy al final de la Segunda Guerra Mundial, exactamente aquí en el Internet van a encontrar los acuerdos de Bretton Woods, son todas las resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas realizada en la localidad de Bretton Woods. Se encuentra en este caso en Estados Unidos entre el 1 y el 22 de julio de 1944, que estableció las políticas económicas mundiales que tuvieron vigentes hasta principios de la década de 1970. De hecho, si ustedes ven uno de sus, bueno, ¿en qué consistían estos acuerdos? Un acuerdo a subrayar justamente es que el dólar desde ese momento se convierte como en la divisa de intercambio, de transacciones en el comercio mundial, ¿no? Respaldadas, decían en ese momento, porque Estados Unidos había acumulado muchísimo oro, ¿no? Muchísimo oro, y que tenía respaldo suficiente para poder poner a disposición en el mundo los dólares. En algún momento aparece en la historia que, por decirles, Francia es decir, dispuso en este caso el dólar, ¿no? Y que en algún momento bueno, en este caso compraban dólares, ¿no? Compraban dólares los países, ¿no? No es que te las regala Estados Unidos, que cuando digo pone a disposición del mundo los dólares, no es que Estados Unidos va y distribuye a cada país sus dólares, ¿no? Entonces necesitas respaldos. Entonces normalmente esos respaldos en ese momento fueron el oro. Entonces los países depositaban oro en Estados Unidos y pensando que Estados Unidos tenía la mayor cantidad de acumulación de dólar, y llegado el momento cuando uno quería retirárselo su oro y devolverle los dólares a Estados Unidos dijo no tenía la suficiente cantidad de oro para devolverles a todo el mundo, ¿no? Entonces ahí se dieron cuenta que
era falso, que Estados Unidos tenía la mayor cantidad de oro y que ese oro era el respaldo, ¿no? de la circulación de los dólares. Sin embargo, esto ya el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han jugado un rol muy importante y claro, el respaldo está la buena fe y la palabra de Estados Unidos, ¿no? La palabra de Estados Unidos, que a la postre uno podría decir este tema de la potencia mundial. Estados Unidos, si bien después de la Segunda Guerra Mundial fue una potencia económica, lo llamaremos, económica mundial, hoy en día esta potencia económica mundial está cada vez en duda, ¿no? Cada vez en duda porque somos testigos de que China, por ejemplo, por ahí ya les rebasó en términos de potencia económica mundial, ¿no? O la suma entre, uno podría pensar la suma entre China, Rusia, por ahí India, Japón, ¿no? La suma de esos países probablemente generen más riqueza que la propia Estados Unidos. Dado además, pareciera que Estados Unidos en los últimos años tiene un déficit fiscal que sobrepasa el Producto Interno Bruto. Si no estoy mal, tiene un déficit fiscal anual más del 100%, y eso ya es, si fuera un país pequeño como la nuestra, con seguridad ya estarían en crisis, pero Estados Unidos, claro, como ellos son los que imprimen los dólares, entonces eso podría ser algo así como la garantía para que este país en este caso no entre en crisis. Actualmente ustedes saben que el dólar sigue teniendo tanto poder como en los años, por decirle, 50, 60. Sin embargo, siempre está esa duda, ¿no? Porque Europa, con la zona euro, decidieron, por ejemplo, imprimir sus monedas euro, ¿no? Porque China quiere algo así poner en el mundo como hegemónico su moneda, etcétera, ¿no? Entonces, está ahí, ¿no? Como que estos países que han crecido en los últimos años, como que reclaman que, porque tenemos que seguir pensando en una potencia unipolar, ¿no? Porque no se habla del multipolarismo, están planteando, ¿no? O sea, cambiar el orden mundial a propósito de lo que ayer el presidente de Rusia ha firmado la anexión, ¿no? De algunos territorios ucranianos y que esto podría tener sus repercusiones en el nuevo orden mundial. Eso es un poco la historia, ¿no? La historia del por qué el dólar es importante. Hoy en día ustedes podrían decir, Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos pese a sus crisis, etcétera, pero probablemente ya no sea la potencia económica mundial que uno pensaría, ¿no? Por ahí su potencia económica mundial hoy en día se traduce en una potencia militar en realidad, ¿no? Aparentemente sería el país más armado del mundo, ¿no? En términos de estadísticas, Estados Unidos sería el que tiene mayores armas en el mundo, supuestamente muy de cerca seguidos por Rusia, China, ¿no? Entonces serían y entonces el poderío económico se traduciría en todo caso en un poderío militar, ¿no? Entonces, reitero, acuerdos de Bretton Woods en realidad es del Fondo Monetario Internacional y ahí se establece, ¿no? Y claro, desde ese momento toda la cotización actualmente de petróleo, de metales preciosos, etcétera, el comercio que se realiza normalmente se hacen las transacciones en divisas, decimos, ¿no? Pero ¿cuál es la divisa de mayor confianza en el mundo? Claro, dólares, ¿no? O sea, no podríamos guardar en rupias, qué sé yo, en otras monedas, ¿no? Entonces ahí estamos hablando comercio en este caso que normalmente realizamos en dólares y los países, claro, se preocupan también en tener reservas internacionales actualmente, ya sea en oro. Ustedes saben, el oro cada vez es más escaso, aunque en Bolivia tenemos bastante oro y que, entre comillas, probablemente se lo estén llevando, dicen los chinos, ¿no? Explotando de manera ilegal, pero también podríamos tener reservas en dólares, ¿no? Entonces,
De ahí la preocupación también de las reservas internacionales, ¿no? Que son como nuestro respaldo real, en este caso, de nuestra economía. Entonces, esta economía bimonetaria, en el caso de nuestro país, ustedes recordarán o han escuchado o han leído en qué ha pasado en los años 80, ¿no? ¿Qué ha pasado en Bolivia en los años 80, del siglo pasado, ya podríamos decir? Por historia sabemos del tema de la hiperinflación, ¿no? Hiperinflación. En ese momento de la hiperinflación, como que nuestra moneda perdió valor, ¿no? Perdió valor. Es más, la gente cuenta y dice, uno podría tener así, algo así como llevando en casetillas, ¿no? Su moneda y llevando esas casetillas de moneda no te servían para nada, ¿no? Era realmente era una economía muy inestable, había una inflación galopante, podríamos decir que hemos entrado, ¿no? En los libros de macroeconomía como el país que hemos marcado, creo que hasta ese momento hemos marcado récords, ¿no? Fluctuaba nuestra inflación acumulada, estaba por el 10.000%, y eso ya hacía prever que esto era insostenible. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en 1986? Estamos hablando cambio de moneda, ¿no? Cambio de moneda, cambiamos del peso boliviano al boliviano. Hoy día tenemos estas monedas, ¿no? Pero lo que quería decirles es que cuando había muchísima hiperinflación, la gente prefería ahorrar su dinero, en este caso, en dólares, ¿no? Es más, el dólar era muy apetecido, todo el mundo quería inmediatamente cambiar porque, claro, era la moneda que te garantizaba, ¿no? Si hoy podías cambiar el dólar, por decirles, con 6.96, el día siguiente ya no costaba $1 6.96, ya costaba 30 bolivianos, entonces ya prefería tener en dólares guardado y claro, se creó mercados paralelos, mercados negros, todos buscando el dólar muy escaso, etcétera, ¿no? El bimonetarismo en parte se explica en la coexistencia, ¿no? Ojo, en la coexistencia, monetarismo, la economía bimonetario se explica en la coexistencia de dos monedas. En este caso estamos hablando de la moneda local y el dólar o moneda extranjera. Estamos hablando de eso, ¿no? De esta coexistencia. Y claro, si se dan cuenta, allá en los años 80 hasta el 85, la gente prefería ahorrar en dólares, guardar en dólares, tener depósitos en el banco en dólares. Es más, el banco también quería en dólares porque el peso boliviano también era les afectaba, ¿no? A ellos, les afectaba tremendamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos esta coexistencia, y claro, hay países también que han dolarizado al extremo, ¿no? Sus economías como Ecuador. Ecuador, por ejemplo, hoy en día el dólar oficial de su economía es el dólar. Después del cambio de moneda, en el caso de Bolivia, si no recuerdo mal, el tipo de cambio cuando tenemos el boliviano en el año 1966, el tipo de cambio con el dólar fluctúa más o menos por 2 bolivianos, es decir, un dólar costaba 2 bolivianos. Y esto ha ido aumentando hasta el año 2005, hasta el 2011, ¿no? Todavía, es decir, el tipo de cambio, en el caso boliviano, si se dan cuenta, el tipo de cambio en el caso boliviano fue flexible hasta el año 2010, hasta que en el año 2011, ¿no? Se establece el tipo de cambio fijo y
y tenemos desde ese momento se mantiene, ¿no? En este caso en 6.96. Actualmente no vamos a decir que nos hemos bolivianizado, ¿no? Porque se habla de una bolivianización, ¿no? De nuestras monedas. Es decir, como que, claro, a diferencia de hace años atrás, nuestro boliviano tiene estabilidad, así lo llamaremos, estabilidad. De cambio fijo desde el año 2011. Tenemos estabilidad, ¿no? Y esta estabilidad en parte está explicado por el tipo de cambio fijo, ¿no? La gente no está preocupada por decirse permanentemente cambiar su boliviano en dólares, ¿no? Hoy prefiere la gente probablemente tener depósitos, ¿no? Cajas de ahorro en bolivianos, ¿no? Eso. En los informes, ustedes podrían revisar estos informes que semestralmente publica el Banco Central de Bolivia, se llaman informes de estabilidad financiera, ¿no? La última es de julio del 2022. Entonces, estos informes nos van a corroborar, yo diría, digamos, de lo que está ocurriendo, ¿no? Se habla de una estabilidad económica, ¿no? Se habla de una inflación controlada, ¿no? En parte por el manejo de políticas económicas acordes, ¿no? A nuestra realidad. Ustedes han escuchado lo que el Fondo Monetario Internacional ya ha recomendado, ¿no? Al gobierno boliviano, que ya el tipo de cambio cambie, ¿no? De fijo a flexible. ¿Qué es lo que tenemos? Actualmente, reitero, pese a que tenemos algo así como fe en nuestra moneda y estamos ahorrando en bolivianos, ya sea en nuestras casas o en los depósitos o en nuestras cajas de ahorros. Sin embargo, el dólar sirve también, ¿no? En las transacciones en nuestra economía, ¿no? Interna, no solamente para hacer transacciones de comercio internacional, sino también de comercio interno. Por ejemplo, o cuando queremos comprar un terreno, una casa, un automóvil, normalmente nos cotizan en dólares, ¿no? O sea, cuesta $8,000, cuesta $10,000, ¿no? Pese a nuestra bolivianización. Y claro está, probablemente por si uno quiere comprar una movilidad de $5,000, en bolivianos, 5 por 7, uno tendría que llevar algo así como 35,000 bolivianos, ¿no? Por ahí es difícil de transportar, entonces más liviano llevar $5,000, pero también la gente prefiere tener en dólares, ¿no? Entonces, pese a que estamos hablando, reitero, de un tipo de cambio fijo, pero hay esta coexistencia. Y en esos términos, hablamos de los agregados económicos, en este caso agregados monetarios, que lo que hemos visto el día de ayer, M1, M2, M3, M4, M5, que están relacionados solamente a nuestra moneda nacional. Cuando se habla de una economía bimonetaria, aparece lo siguiente, ¿no? Podemos tener un M', a M', 1, caso, M'1, donde está el circulante en moneda nacional, ojo, más está los depósitos, llamaremos depósitos, depósitos en cuenta corriente, ¿no? Depósitos en cuenta corriente, sub 1, esto va a estar expresado en nuestra moneda local. Podríamos diferenciar con este asterisco pesos, más estarán los depósitos en cuenta corriente en dólares. Aquí tenemos, si se dan cuenta, dinero hoy en día no
no solamente se considera a nuestra moneda local, que es el boliviano. Dinero también se considera al dólar, ¿no? Los depósitos en cuenta corriente en dólar también es dinero, dinero disponible para hacer transacciones, en particular actualmente para hacer transacciones grandes, ¿no? Así lo llamaremos, y transacciones pequeñas lo hacemos usualmente en bolivianos. Es más, si vamos a comprar a la cancha, bueno, en el supermercado ya te pueden cambiar el dólar, pero si vamos a las caseritas, difícilmente nos van a aceptar, ¿no? O en dólares, ¿no? Miedo, etcétera. Entonces van a preferir, en la mayoría de los casos, que la transacción se realice en bolivianos y no en dólares. Pero, ojo, hay transacciones en dólares y por eso uno de los primeros agregados monetarios sería, no solamente está el circulante, que son las monedas y billetes, está en este caso los depósitos en cuenta corriente en bolivianos y los depósitos en este caso en cuenta corriente, donde están también en dólares. Incluso podemos estar hablando de circulante, ¿no? En dólares, es decir, que está ahí en el bolsillo del agente económico para hacer sus transacciones. Tenemos una M2, un agregado económico, M2, donde está el circulante, está los depósitos en moneda en nacional, en dólares, pero además acá se agrega más, tenemos sub 2 bolivianos y sub 2 depósitos, en este caso depósitos, la D sub 2 ya tiene que ver con lo que son depósitos en caja de ahorros, ¿no? El concepto continúa de la clase anterior, ¿no? Estamos hablando de D1, si quieren para recordar, D sub 1, en este caso, son depósitos en cuenta corriente. La C, ojo, es circulante, se dice, son las monedas y billetes. Monedas y billetes. Acá, otro que estamos introduciendo es la D sub 2, ya sea en moneda nacional o en moneda extranjera, en dólar en este caso. Estamos hablando de depósitos en caja de ahorros. Depósitos en caja de ahorros, de sub 2, ¿no? Tanto en nacional, y esto a su vez habíamos puesto como igualdad. Podemos traducir también si todo esto es igual a C, por equivalencias, más, tendríamos que sumar lo que estamos agregando. Estamos agregando los depósitos a cuenta, depósitos en caja de ahorros, ¿no? Entonces, M' sub 2 también puede ser todo M' más depósitos en caja de ahorro de en moneda nacional y en moneda extranjera. Si seguimos, M sub 3, podemos utilizar esta misma, cambiarla. M sub 3 va a ser circulante, aquí lo que vamos a agregar son depósitos a plazo, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Sub 3. Entonces, esto también podemos decir que es M sub 2 más
D sub 3 en moneda nacional y D sub 3 en moneda extranjera. Luego tendríamos M sub 4, que es un poco más Disculpe, compleja. licenciado. Perdón Aquí que le se interrumpa. Disculpe, licenciado, perdón que le interrumpa. ¿Qué Sí. significa D sub 3, dijo, perdón? D sub 3 ahora vamos a anotar. Está bien, gracias. No hay de qué. D sub 3, ojo, son depósitos a plazo. Así quedaría esta identidad. No son identidades, no son identidades matemáticas en este caso. Circulante, dinero sub 1, moneda nacional, dinero sub 1, moneda extranjera, D sub 2, moneda nacional, D sub 2, moneda extranjera, D sub 3. Y esta también podríamos traducir como M sub 2' más D sub 3, la moneda nacional, más D sub 3, moneda extranjera. Donde D sub 3 son depósitos a plazo. Entonces interpreten una en moneda nacional y el otro está en moneda extranjera. Puedo volver a copiar. Tenemos M sub 4', donde está el circulante que aquí agregamos es tendríamos acá, ojo, tenemos el concepto de B. En este caso, B sub 1 y B sub 2, perdón, B sub 1. También está, podríamos decir que es, no, ¿qué ha pasado? Esto es acá. ¿No? Estamos agregando, sumando más monedas y esto vendría a ser es por equivalencias. Lo único que estamos agregando a M sub 3' son, en este caso, ojo, B sub 1 B sub 1 son bonos públicos. Bonos públicos. Finalmente, la M sub 4, M sub 5 M sub 5 agregar es bonos privados. 2. Aquí vamos a tener M sub 4 y lo que estamos agregando son D sub 2. Donde D sub 2 en este caso son bonos privados, ¿no? Lo que ayer también hemos visto. Lo único, ojo, fíjense, lo único que estamos agregando son diferenciar privados, ¿no? Estamos diferenciando, hemos visto ayer, el día de ayer, agregados monetarios, todo en bolivianos, ¿no? Todo en bolivianos. Son las mismas ecuaciones, podríamos decir, ¿no? Las mismas identidades más que ecuaciones, son identidades, ¿no? Cuando hablamos de M1, ¿de qué estamos hablando? Si fuera solamente, en este caso, nuestra moneda nacional, ¿no? Si solo fuera nuestra moneda nacional, estamos hablando de monedas y billetes, ¿no? Circulante, el líquido, ¿no? Líquido pagable, más el depósitos en cuenta corriente, estamos hablando, ¿no? En esta primera identidad. Aquí creo que se nos ha ido, aquí es D1. Por favor, me van a corregir esto, es D sub 1, ¿no? En la primera identidad. Y sería, si algo pasó acá, la primera es D sub 1, que son depósitos en cuenta corriente. D sub 1. Aquí ya está bien, M2 es circulante más D sub 1 más D sub 2.
donde podemos decir M sub 1 es igual a, aquí está el error, D sub 1, y aquí, claro, M sub 1 más D sub 2, donde D sub 2 es depósitos en caja de ahorros. Ya, a ver. El siguiente sería M sub 3, sería D sub 1, D sub 2, D sub 3. M sub 2 más D sub 3. Depósitos a plazo, D sub 3. Aquí tenemos M sub 4, D1, D2, D3, B1 aparece acá, M más B1. Bonos públicos, es correcto. Y M sub 5, D1, D2, D3, B1, B1, B2, M sub 4 más B sub 2. Donde B2 son bonos privados. Por favor, me corrigen este detalle. Todos estuvimos dormidos, creo, nadie me hizo notar que esto es D sub 1 por si acaso. Estamos hablando en M sub 1, este agregado monetario M sub 1, que es lo que inmediatamente, de manera más rápida, podemos convertir en moneda circulante, en dinero circulante, entonces está ahí depósitos en cuenta corriente. Luego aparece depósitos en caja de ahorros, luego aparece depósitos a plazo, luego aparece bonos públicos y bonos privados. Entonces es muy similar, ojo, daremos una revisada. M sub 1 es circulante, D sub 1, D sub 1 nacional, dólar. Depósitos en cuenta corriente. Aquí tenemos M sub 2 prima, D1 está bien, nacional, dólar, aquí se agrega, muy bien. D sub 2 son depósitos en caja de ahorros. M sub 3 prima, tenemos circulante, D1 en nacional, dólar, D2, D3. Y aquí agregamos a M sub 2 prima, en este caso, depósitos a plazo. M sub 4, aquí lo que se están agregando es a todo lo existente los bonos públicos. Por tanto, sería como una identidad de M sub 3 prima más los bonos públicos, en moneda nacional y en moneda extranjera. Y finalmente, M sub 5 prima, tenemos circulante. Todo lo anterior, lo único que estamos agregando son los bonos privados, ¿no? A M sub 4 prima. Muy bien. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Son identidades, ¿no?, de agregados monetarios, en tanto estos serían cómo tenemos dinero, ¿no? Los agentes económicos, entendiendo los agentes económicos que son familias, empresas, ¿no? El propio gobierno, ¿no? Es un agente económico, ¿no? Porque compra y vende también el gobierno, ¿no? Muchas veces denominado Estado, ¿no? Normalmente decimos Estado. Si en realidad es el gobierno, ¿no? Es un aparato, una institución que también hace, en el caso nuestro al menos, en una economía donde el Estado interviene en la economía, entonces aparece bastante en la compra y venta de bienes y servicios, ¿no? Ya, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Está claro, licenciado. Ya, gracias. Siguen ingresando, ¿no? Ya para terminar también las clases, les sugiero, les he pedido, creo que desde las primeras clases, que en lo posible ingresen con sus correos institucionales, ¿no? Hay un procedimiento que en algún momento he visto en el grupo del WhatsApp, digamos, de manera altruista, compartiendo cómo se hace este ingreso, ¿no? A través de los correos institucionales. Y no sea yo el que les esté aceptando, o alguien, también dijo alguien, que ustedes también pueden aceptar, ¿no? Ahí están. Sin embargo, no, pues es bien molestoso seguir admitiendo, ya estamos 7:49, ¿no? Entonces, y en realidad si tuviéramos presencial ya no ingresan al aula, ¿no? Entonces,
Ojo eso, tendrían que ingresar con sus correos institucionales, que además creo que también pueden ver el video, hasta el video grabado, ¿no? Si ingresan con su correo institucional. Eso, ¿no? Es importante, me parece. No sé, los sábados son los que ingresan menos, ¿no? Estamos 89. Ya. Ahora vemos este último punto, ¿no? O cuáles son los, en este caso, el efecto del dinero sobre la economía real, ¿no? Este es el último punto del texto, de este capítulo, en este caso, quizás previo a los efectos del dinero sobre la economía real. Van a encontrar tres gráficos. En el primer gráfico tienen este comportamiento de los componentes M1 y M1', ¿no? De 1950 al 2012. Es bastante ilustrativo qué está ocurriendo con los billetes en circulación, ¿no? Depósitos vista, ¿no? En moneda nacional, y depósitos vista en moneda extranjera. Cuando dice depósitos vista, también estamos hablando de depósitos en cuenta corriente, ¿no? Que ayer ustedes, digamos, si ustedes leen en el texto, en el 134, dice: se denomina con la letra C a las monedas y billetes, y con la letra D/1 a los depósitos en cuenta corriente, también denominados depósitos vista, ¿no? Ojo con eso. El D/1 también se denomina depósitos vista, ¿no? Es como sinónimo. Aquí colocaremos para no olvidarnos. Depósitos vista, ¿no? Estamos hablando de depósitos en cuenta corriente. Lo mismo ocurre con D/1, en este caso esta. Estamos hablando de depósitos vista, ¿no? Estamos hablando del M1, ¿no? Entonces, reitero, en el texto van a encontrar esto, y es muy sugerente este gráfico porque, claro, sería más interesante todavía actualizar este gráfico, ¿no? Por ahí hasta el año 2000, por lo menos hasta el 2021, ¿no? Ya estamos en el 2022. Entonces significa unos 10 años más. ¿Qué ha pasado, no? Con los depósitos vista en moneda nacional? ¿Qué ha pasado con depósitos vista en moneda extranjera? Solamente a manera de comentario les podría decir que indudablemente ha aumentado nuestros depósitos vista en moneda nacional, ¿no? En moneda nacional. Incluso este gráfico ya nos muestra aquello, ¿no? Como empieza en 1988, estos depósitos a vista en moneda nacional, ¿no? Está ahí por debajo de los depósitos vista moneda extranjera, porque claro, todos sabemos que como el tipo de cambio era flexible, uno prefería tener en dólares que en bolivianos. Pero en los últimos años, a partir del año 2010, aparece acá exactamente que los depósitos vista en moneda extranjera son menores en relación a depósitos vista en moneda nacional, ¿no? Eso es un aspecto que por ahí sería interesante revisar para actualizar esta información, estos informes, ¿no? De estabilidad financiera que cada semestre publica el Banco Central de Bolivia. Lo mismo ocurre con el gráfico que aparece en la página 139. Ustedes vean qué pasa, ¿no? En este caso M1', M3, M3', ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Probablemente la apreciación de la moneda extranjera en comparación a la moneda. O sea, estamos apreciando más, estamos confiando más en nuestra moneda, ¿no? Es decir, hoy en día es casi
como les digo, casi indistinto entre tener en bolivianos, ¿no? Es más, tenemos cajas de ahorro, me incluyo, ¿no? Que ya no tenemos, al menos no, yo no tengo caja de ahorro en dólares, sí las tenía, ¿no? Sí las tenía, reconozco, pero actualmente no tengo caja de ahorro en dólares, que sí, ¿no? O sea, era preferible antes tener en cajas de ahorro. ¿Ustedes tienen caja de ahorros? Levanten la mano, ¿cuántos tienen cajas de ahorro actualmente? Ya tienen. De todos los que han indicado que tienen sus cajas de ahorros, ¿cuántos tienen en dólares? Bajen la mano y solamente quédense los que tienen en dólares. Quedaron 4. 3. Estamos hablando. Menos. Jocelyn, ¿me escuchas? Sí, licenciado, buenos días. Buenos días. ¿Tienes tu caja de ahorros en dólares? Sí, licenciado. ¿Y en bolivianos también? No. Sí, también. Ah, ya, está muy bien. Carla. Gracias, Jocelyn. Carla Cejas. Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Tienes tu caja de ahorros en dólares? Sí, dice. Ah, ya. ¿Y en bolivianos? Sí, también tengo. Ya. A ver, una pregunta que me surge ahorita es, ¿por qué decidiste tener en dólares? Seguir teniéndolo en dólares, tu caja. Tal vez ¿Hay por los algún? intereses. Como el tipo de cambio es diferente al boliviano, tal vez podría ganar un poco más. Ya, es una decisión, ¿no? Pero si se dan cuenta, ahorita estamos en el aula virtual como 88 personas y de estas 88 personas, dos, ¿no? Eso no representa ni de 88, o estaríamos hablando, si son 9, sería el 10%. Si solo son dos, estamos hablando del, ¿cuánto? Del casi del 3%, digamos, ¿no? Eso es nada, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Si hacemos una muestra al azar y salimos a las calles y preguntamos a la gente si tienen su dinero o sus dineros, tienen una caja en el banco, si los tienen, sus depósitos en este caso, si lo tienen en bolivianos o en dólares, con seguridad nos van a decir en bolivianos, ¿no? La gran mayoría, por no decir todos. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen créditos actualmente? Créditos con el banco o con una cooperativa. Levanten la mano a ver cuántos tienen créditos. ¿Tienen créditos?
Solo 2 tienen créditos. ¿En qué moneda tienen sus créditos? María, Bolivianos, licenciado. en bolivianos. ¿Y Sara? Igual dice en bolivianos. Ya, si se dan cuenta ahí, ¿no? Un muestreo así al azar que podríamos hacer en las calles. Con seguridad vamos a encontrar que la gran mayoría sus créditos tienen en bolivianos, ¿no? Mónica. Buenos días, Licen. Sí, también tengo Buenos una días. cuenta de créditos. ¿Tienes crédito con el banco en bolivianos o en dólares? En bolivianos. Bolivianos, ¿no? Entonces ahí nos está mostrando así al azar, ¿no? Podríamos decir un grupo de 89 personas, ahí tenemos 3 personas que tienen créditos y en bolivianos. Entonces, efectivamente podemos hablar, ¿no? De una economía bolivianizada, ¿no? Que el boliviano prefiere tener sus, qué sé yo, sus depósitos, se encuentra en bolivianos, muy pocos actualmente tienen en dólares, ¿no? Y viceversa, ¿no? También están los créditos bolivianos y poco en dólares, ¿no? Por no decir casi nadie, ¿no? Porque, claro, yo preferiría en todo caso de sentido común, no necesito muchos estudios económicos, financieros, para tomar la decisión si prefiero tener un crédito en bolivianos o en dólares. Preferiría en bolivianos porque por ahí sube el dólar, entonces ahí sí me conviene, ¿no? O sea, si sube el dólar significa que mi deuda se va a acrecentar, ¿no? Porque nosotros no nos pagan en dólares, ¿no? En cualquier institución que trabajemos. O si tenemos alguna actividad independiente, igual nuestras transacciones diarias son en bolivianos, no son en dólares. Entonces, el comportamiento del agente económico siempre va a ser minimizar nuestros riesgos, ¿no? Por lo visto, creo que los bolivianos además tenemos una aversión al riesgo, tenemos miedo al riesgo, ¿no? No queremos arriesgarnos, aunque pese a nuestra aversión al riesgo, ha estado ocurriendo, creo, en los últimos años, estafas, ¿no? Estafas, no sé, de grandes montos, ¿no? En los años 90, por ejemplo, hemos sido testigos de la estafa que ocurrió con, este caso, con Finsa, ¿no? Recuerdo en los años 90. Luego creo que en los últimos años igual han estado estafando, ¿no? Con, no sé, comprando algún activo, te engañan, te dicen que te van a entregar no sé qué y se perdió esa persona, ¿no? Entonces, pese, reitero, a que estamos ahí permanentemente en el riesgo o estamos igual, ¿no? Igual somos estafados en este caso. Entonces está ahí presente la estafa. Tenemos, les decía, este último punto que habla de los efectos del dinero sobre la economía real, ¿no? Aquí van a encontrar una disyuntiva, ¿no? Algo así como 2 visiones, ¿no? Nuevamente, que habíamos visto en la definición de lo que es el dinero, que dice la visión clásica y la visión neoclásica keynesiana, ¿no? Entonces aquí hay un aspecto interesante que se plantea a una manera de cierre. Dice el tema de continuo debate en el campo de la teoría económica es si el dinero tiene efectos económicos únicamente sobre variables nominales o también sobre variables reales, ¿no? La economía clásica se caracteriza por sostener el postulado de que el dinero solo tiene efectos sobre variables nominales, ¿no? Sean estos ingreso, consumo, inversión, todos de manera nominal, pero no real a nivel de precios, ¿no? La tasa de interés,
nominal o el tipo de cambio también nominal. Este enfoque teórico es conocido como la neutralidad del dinero. Es como que el dinero no afecta a la economía real, ¿no? Además, dice, la escuela clásica deja como enseñanza que lo fundamental en el estudio de la economía debe ser a largo plazo. Debe ser el largo plazo. Ambiente en el cual la influencia del dinero no es importante, como lo son los hechos reales. El dinero tiene impacto solamente en variables monetarias y no reales en el largo plazo. En cambio, dice, un enfoque keynesiano o neo-keynesiano tiene el postulado de la neutralidad del dinero y más bien sostiene que el dinero no es neutral, lo cual quiere decir que los cambios monetarios no solo que tienen efecto sobre solo monetarios, sino también reales. En esta posición, los cambios en la cantidad de dinero pueden crear cambios en los saldos monetarios reales de la economía, la tasa de interés real, y a partir de aquí, cambios en todas las variables reales de la economía, como son los precios relativos, el consumo, el ahorro, la inversión, el empleo, el ingreso real, etc. Por tanto, dice, la discusión teórica se manifiesta entre dos posiciones radicalmente opuestas. La clásica, que sostiene que las variables monetarias tienen solo efectos sobre variables también monetarias, y las variables reales tienen efecto igualmente solo sobre variables reales. Este planteamiento fue criticado por Keynes, quien denominó esta propuesta como la dicotomía clásica. El enfoque más reciente sostiene que las variables monetarias también afectan a las variables reales de la economía. Lo que sucede es que ante cambios de la cantidad de dinero no se producirán cambios equiproporcionales en todos los precios de la economía, ni el ajuste se daría con la misma velocidad. Los precios de unos crecerán más rápido que los otros. Esta situación determina el cambio de los precios relativos y de aquí se generarían cambios en la asignación de recursos económicos que se realizan en los mercados, todo lo cual llevaría a la conclusión que el empleo, la producción, el ingreso real y su distribución pueden verse modificados. La cadena sería del dinero hacia los precios y de aquí al empleo y la producción. Entonces, con esa dicotomía clásica, como dice Keynes, respecto a la posición que plantea la economía clásica y la economía neoclásica keynesiana, con eso estaríamos cerrando este capítulo. Capítulo 2 coincide con la unidad 2. Lo que vamos ustedes ya les dije el día de ayer, tendríamos nuestro primer parcial, como hoy día, en el aula 408, ¿no? En nuestro horario de clases. Vamos a la siguiente clase que nos toca sería el día jueves con ustedes. Tendrían un cuestionario de esta unidad 2, ¿no? Que coincide, reitero, que es el capítulo 2 del texto de Méndez. Y el día viernes empezaríamos ya con el siguiente capítulo, 3, teoría cuantitativa del dinero. Que eso no va a ingresar ya al primer parcial, ya nos servirá de introducción para ya pensar el avance de materia. Eso sería, no sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿Está todo claro? Está claro, licenciado. Muy bien, entonces reitero, el día jueves tendrían solo cuestionario de esta unidad, ¿no? Solo cuestionario. Y el día viernes tendríamos clases y el sábado sí nos encontraríamos, como diríamos, cara a cara en el primer parcial. No se olviden sus carnets y un lápiz o lapicero, ¿no? Está bien. Está bien. Hice una pregunta. El examen sí o sí va a empezar a las 6:45. No va a haber ninguna tolerancia de 15 minutos o algo para llegar al aula. Mira, voy a empezar yo el examen 7 en punto, o sea, hasta voy a hacer ingresar bajo lista, ojo con eso, bajo lista van a ingresar al aula. Entonces eso me va a tomar más o menos 15 minutos, ¿no? Porque son hartos, ustedes creo que están bordeando por los 180.
Entonces, yo voy a empezar el examen a las 7 en punto. Tienen más de eso, no voy a, una vez que empecemos el examen, ojo con eso, ya no puede ingresar nadie más. Ya, entonces, hasta la siguiente clase. ¿El profesor qué hora va a comenzar? Perdón. ¿El cuestión a qué hora va a empezar? Sí, dice. A la hora que también hicieron, ¿no? La anterior, 7:30, 8. Está bien, Lice, gracias. No hay de qué. Entonces, hasta la siguiente clase. Hasta la siguiente luego, clase. Lice. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.